¿Qué tal, jóvenes? ¿Cómo están? Qué gusto que ya estén visualizando este primer video del curso de contabilidad bancaria. En esta oportunidad estaremos iniciando ya los últimos temas del curso en un cuarto bimestre. El día de hoy vamos a trabajar lo que es el encaje bancario. El encaje bancario, pues lo vamos a desarrollar de la siguiente manera con base en esta agenda. Primeramente vamos a ver la parte teórica en donde vamos a darle una definición al encaje bancario. Posterior, vamos a hablar de las funciones que tiene el encaje bancario dentro del sistema financiero. Vamos a mencionar el porcentaje del encaje bancario que se debe de aplicar tanto a la moneda nacional como a la moneda extranjera, cuál va a ser la base del cálculo y vamos a hablar ya de dos encajes que se trabajan cotidianamente. El encaje requerido, que es ese legal que pide la norma como tal, y el encaje computable, que es aquel que ya se basa en lo que realmente tenemos dentro de las cajas del banco o en las bóvedas del banco. Por último, vamos a establecer un par de ejemplos para terminar esta parte teórica, estableciendo de una vez la posición del encaje bancario que tenga la institución financiera al final de cada día, de cada semana, de cada mes y cuál va a ser la posición anual de cada institución financiera. Bien, por último, límites a la frecuencia y a la intensidad de la deficiencia del encaje, ¿verdad? Por ejemplo, si presentamos una deficiencia, cuando hablamos de deficiencia es porque nuestro encaje ha salido negativo, pero hay una intensidad, haciendo referencia a que se repite con, eh, con cierta constancia, entonces, pues existen ciertos límites donde ya de parte de la Junta Monetaria y de la Superintendencia, pues ya se establece, bueno, este límite o este margen es normal y ya lo que está por encima o por fuera de este límite, pues ya es una intensidad en las deficiencias de encaje. Muy bien, vamos a darle entonces una definición a lo que es el encaje bancario y para eso vamos a hacer mención del decreto 16/2002, que es la ley orgánica del Banco de Guatemala. En el artículo 43 hace mención textual de lo siguiente. El encaje bancario es un porcentaje y es aquí donde ya empezamos a subrayar parte de esta definición que es importante para todos. Vamos a tratar de subrayar acá. Quiero aclarar también de que espero de que puedan anotar ustedes en su cuaderno esto. Quiero recordarles que el cuaderno sí va a tener una ponderación en este bimestre, entonces al momento de que ustedes vuelvan de su práctica supervisada, pues yo voy a revisar esos cuadernos para poderles darles una ponderación al trabajo que han hecho simultáneamente a sus prácticas. Regresando a la definición del artículo 43, mencionamos que es un porcentaje de la totalidad de los depósitos. Este es otro punto importante. O sea, ¿sobre qué va a caer ese porcentaje o sobre dónde lo voy a aplicar? Sobre los depósitos. O sea, ese dinero que nuestros cuentavientes, nuestros usuarios han confiado en depositarlo en nuestra institución. Entonces, sobre ese pasivo que tengo como operación pasiva de los bancos, yo voy a calcular ese porcentaje, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, que cada banco del sistema debe mantener constantemente en forma de depósito de inmediata exigibilidad en el Banco de Guatemala, ¿sí? Cada banco debe de mantener entonces constantemente en calidad de depósito de inmediata exigibilidad en el Banco de Guatemala este encaje bancario, ¿sí? Entonces, cuando mencionamos depósito de inmediata exigibilidad, hacemos referencia a que enviamos este dinero a las cuentas del Banco de Guatemala en calidad de que en cualquier momento pudiéramos exigirle al Banco de Guatemala que se nos haga la devolución de ese encaje, ¿sí? Ahorita ya vamos a entender más para qué sirve este encaje cuando veamos las funciones, así como en fondos en efectivo en las cajas de los bancos. Y cuando las circunstancias lo ameriten en inversiones líquidas, perdón, en títulos y documentos o valores nacionales o extranjeros. Muy bien. Vamos a continuar entonces con
nuestra siguiente parte. Si vemos la agenda, vamos a hablar de funciones. Sin embargo, antes le vamos a dar también una importancia, o vamos a ver este punto importante, de que el encaje no solamente va a ser calculado sobre los depósitos, sino también sobre otras operaciones pasivas. Ojo que siempre estamos hablando de obligaciones, ¿verdad? Operaciones contingentes, servicios que preste el banco y operaciones derivadas de fideicomisos o en la que el banco participe como fiduciario. Además de esto, debemos de mencionar algo bien importante que es el encaje bancario sobre la moneda extranjera. Y es que uno de los últimos temas de la unidad anterior fue precisamente la moneda extranjera. El cálculo acá es básicamente el mismo que en la moneda nacional. Los bancos deberán constituir un encaje bancario en moneda extranjera, diferente a la moneda nacional, siempre en el Banco de Guatemala, en una cuenta de dólares de los Estados Unidos de América. En este caso, este encaje no puede ser girable con cheque. El manejo se hará mediante transferencias electrónicas de fondos nada más, ¿verdad? Entonces, punto importante, consideramos de que esta es la parte importante del encaje en moneda extranjera, que no puede ser girable con cheques y se hará mediante transferencias electrónicas. Muy bien. Ahora, vamos ya a ver lo que serían las funciones del encaje bancario. Sí. Muy bien. Básicamente, el encaje bancario tiene dos funciones. ¿Sí? La número uno es la de garantizar. Ojo acá. El encaje bancario, hasta cierto punto, es una garantía. ¿Pero garantía para quién? Es una garantía o es la función, tiene la función de garantizar en alguna medida a los cuentavientes, o sea, a nuestros usuarios, que de alguna manera se le va a devolver esos fondos depositados. Resguardo de liquidez, básicamente, se pudiera resumir en eso, un resguardo de liquidez. Entonces, el encaje bancario, o sea, ese porcentaje que yo le calculo a todas mis cuentas de depósito, yo envío ese dato al Banco de Guatemala, en calidad de depósito de inmediata exigibilidad, y ese depósito primeramente le va a garantizar a mi cuentaviente, a mi usuario o a mi cliente, si lo quieren ver así, a la persona que ha confiado en la institución y ha ido a depositar su dinero, le garantiza que yo se lo voy a devolver. Yo como institución financiera se lo voy a devolver porque tengo un encaje bancario. Alguien pudiera relacionar en este momento el encaje bancario con un tipo de reserva, por ejemplo, una reserva para indemnizaciones, una reserva para cuentas incobrables. Es parecido, sí, si usted lo relacionó así, está en lo correcto. El funcionamiento, la función es la misma, es de alguna manera garantizar que si alguna cuenta perdón, no aparece o bien se considera incobrable, no se va a tener una gran pérdida. Es igual que garantizar que al momento de despedir a un empleado puedo solventar el pago de prestaciones por medio de mi reserva para indemnización. Es lo mismo al pensar que un cuentaviente en cualquier momento puede retirar una alta cantidad de dinero y yo voy a tener la capacidad como banco de poderle devolver su dinero por mi garantía de encaje bancario. Y la función número dos, pues básicamente es como fondo base, ¿sí? Para el sistema de compensación de cheques. De esto ya hemos hablado, hemos trabajado la cuenta 101, 105, cheques a compensar, y en esa cuenta pues hemos platicado que es cuando nosotros recibimos un cheque de otros bancos y tenemos que enviar a la Cámara de Compensación para que ahí, con base en el fondo base de cada uno de los bancos, pues se pueda determinar primeramente si los cheques tienen fondos suficientes y segundo, si puede entonces hacerse la transferencia de banco a banco. Ahora, ¿cuál es la base de cálculo o fondo base para ver si sí se puede compensar un cheque? El encaje bancario. O sea, primeramente es una garantía y segundo es un fondo base para la compensación de cheques por medio de la Cámara de Compensación. Muy bien. Espero que hayan quedado claras estas dos funciones.
del encaje bancario. Hablemos del porcentaje de encaje bancario. En este caso, siempre haciendo referencia a el decreto 16-2002, la Ley Orgánica del Banco de Guatemala, específicamente en la resolución de la Junta Monetaria, que es la resolución 177-2002, en el artículo 3, los porcentajes de encaje bancario son los siguientes. De 14.6% para todo tipo de depósito expresado en moneda nacional, todo tipo de depósito, de ahorro monetario, especial, a plazo, programado, ¿sí? De 14.6 igualmente para cualquier depósito expresado en moneda extranjera, que ya hablamos de eso hace un momento. Es la Junta Monetaria la que por ley es la encargada de establecer o modificar el porcentaje de encaje bancario legal requerido, ¿sí? Esto es preguntita de parcial, compañeros, ¿sí? Esta parte que dice, es la Junta Monetaria la encargada por ley de establecer o modificar el porcentaje de encaje bancario. ¿Sí? Preguntita, ¿cuál es la institución o la entidad encargada de establecer o modificar los porcentajes de encaje? La Junta Monetaria, ¿verdad? Cuando la Junta Monetaria considere necesario, podrá fijar a las obligaciones depositarias o similares en moneda nacional encajes que oscilen entre el 10 al 50% de estos, y cuando creyere conveniente, podrá acordar un encaje superior. Ojo acá. Puede ser que la Junta Monetaria vea una situación precaria a nivel financiero en el país y por lo tanto una crisis financiera, por ejemplo, y por lo tanto solicite a los bancos aumentar el 14.6 de encaje bancario hasta un máximo del 50%. Digamos que hasta ahí fuera normal. O sea, estaría en la corriente normal. No tendrían por qué objetarle a la Junta Monetaria, 50%. Ahora bien, si la crisis aumenta o si a través de un estudio financiero se establece de que es necesario aumentar el encaje bancario tanto como garantía como para base fondo en el sistema de compensación de cheques, pues entonces sí se pudiera hacer, ¿sí? Pero tendría que ser por medio de una resolución y por lo tanto, pues te tendría que dar un aviso previo, ¿no? Para la moneda extranjera, la Junta Monetaria puede fijar límites que no sean menores al 10%. En el caso de la moneda extranjera o las divisas, pues no puede aplicar menos del 10%. Ahí sí, o sea, no es correcto, no podría aplicar un porcentaje menor al 10%, pudiendo ser hasta del 100%, ojo acá, ¿sí? En este caso se pudiera dar un tipo de garantía o un tipo de porcentaje para el encaje bancario de hasta el 100%. Eso quiere decir que si, por ejemplo, yo recibí $100, yo tengo que enviar $100 en calidad de encaje bancario al Banco de Guatemala. En el caso de la moneda extranjera, si es de una vía corriente o de forma cotidiana, sí sería normal que la Junta Monetaria pidiera hasta un 100% en calidad de encaje bancario sobre las divisas, ¿verdad? Muy bien. Entonces, por favor, no olvidemos, primeramente, que la Junta Monetaria es la encargada de, y segundo, que a través del artículo 3 de la resolución de la Junta Monetaria 177-2002 se establece el porcentaje del 14.6 para los depósitos expresados en moneda nacional en calidad de encaje bancario y 14.6 para los depósitos expresados en moneda extranjera. ¿Está? Muy bien. Bueno, continuemos entonces. Vamos ahora con la base de cálculo, ¿sí? Según el artículo 5 de la misma resolución de la Junta Monetaria 177-2002, para que un banco calcule el encaje bancario tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se tomará como base el saldo registrado, ojo acá, diariamente en todas las cuentas de depósito que se tengan. ¿Sí? Vamos a subrayar esto, diariamente. La base es el saldo registrado diariamente en las cuentas de depósito que se tengan. Muy bien. Y entonces podemos hablar ya de los dos encajes que se requieren o que se solicitan.
Primeramente, el encaje requerido, que es ese encaje legal, y segundo, un encaje computable, que es el real, ¿verdad? El requerido es el legal, el computable es el real. Muy bien. Bueno, hablemos del encaje requerido, ¿sí? El encaje requerido, compañeros, en moneda nacional y en moneda extranjera, resulta de aplicar ese porcentaje que habíamos hablado anteriormente del 14.6% al saldo diario de todos los depósitos y otras cuentas pasivas sujetas a encaje, que ya hace un momento pudimos observar que otras operaciones pasivas y contingentes pudieran entrar en la aplicación o en el cálculo del encaje bancario y establecidas por la Junta Monetaria. Según la resolución de la Junta Monetaria 177/2002, el reglamento del encaje bancario, las cuentas autorizadas por la JM que sirven como base para el cálculo del encaje legal requerido son las siguientes. Y es aquí donde yo solicito, por favor, jóvenes, que puedan establecer o puedan elaborar el siguiente cuadro con material didáctico en calidad de formulario. Yo quisiera que permaneciera en el cuaderno, ¿sí? Sin embargo, por ejemplo, para la aplicación quizá de un parcial, pudiera ser posible la utilización del mismo. Entonces, mejor si está en el cuaderno, por favor. Vamos a elaborar entonces con material didáctico el siguiente cuadro en calidad de formulario. ¿Está? Muy bien. El cuadro es el siguiente. Eh, el cuadro es un poquito extenso, por eso quiero presentarles primero esta pequeña parte que es el encaje requerido en moneda nacional. Voy a explicar primeramente este punto, ¿sí? Tenemos acá en esta parte lo que es los depósitos monetarios. Recuérdense que esta es la base de cálculo, o sea, todos los depósitos monetarios tendrían que estar acá. Eh, Ojo, saldo reportado diariamente. Bien, a esta cuenta 301, que es depósitos monetarios en la nacional, debemos de restarle los cheques a compensar que tengamos, tanto los acreditados en cuentas encanjables, que están en la 101.105.01, como los cheques a compensar en remesas en tránsito acreditados en cuentas encanjables en la 101.105.0301. Bien, entonces ya tenemos acá, digamos que los depósitos monetarios. Número dos, depósitos de ahorro, incluyendo depósitos a plazo, a la orden y depósitos con restricción. En la 301.102, 301.103, 301.104 y 301.105. Tenemos el segundo punto, que son depósitos de ahorro. También debemos de incluir acá, en el encaje requerido, lo que es la 305.102, obligación, emisión de documentos y órdenes de pago. Esta la hemos utilizado precisamente para los cheques de caja y es la primera subcuenta que debemos de considerar. El total diario de los cheques extendidos de caja. 305.102.01, cheques certificados 305.102.02 y cheques con provisión garantizada 305.102.04. ¿Sí? Estos conforman el tercer grupo, que sería el de obligación, emisión de documentos y órdenes de pago. Debemos de incluir también acá en la moneda nacional la 305.106, depósitos en garantía. Y por último, la 303.101, obligaciones financieras bonos. Cuenta que hasta el momento no hemos trabajado del todo, pero si en el registro diario tuviéramos obligaciones financieras en bonos con garantía de recompra o desinversión anticipada, pues debemos de incluirla aquí en la 303.101.01. Hasta acá entonces, estos 5 puntos conformarían, que los tenemos marcados en amarillo, estos 5 puntos conformarían ya nuestro dato base para el cálculo del encaje bancario en moneda nacional. Encaje requerido. Ahora bien, también tenemos los depósitos o bien el cálculo base para esa moneda extranjera. En este caso, iríamos a la 301.601, que es la misma depósitos monetarios, pero en este caso es en moneda extranjera. Punto importante que quisiera que ustedes visualizaran acá
en el primer punto de la moneda extranjera es que este saldo va a ser deducido, o sea, va a ser tomado del saldo total diario de la cuenta 301.601.80 y que ustedes han tenido ya un contacto con esta, la punto 80 es el diferencial cambiario, ¿verdad? Que incluye, como dice aquí, todos los diferenciales cambiarios. Después de esto tenemos la 101.605.01, o sea, hay que restarle, al igual que en la moneda nacional, voy a tratar de graficar esto, al igual que la moneda nacional, tenemos que restarle los cheques a compensar, solamente que estos en moneda extranjera, o sea, 101.605.01 acreditados en cuentas encajables. Y también debemos de restar lo que sería la 101.605.0301, igualmente en moneda extranjera, los cheques a compensar, remesas en tránsito acreditados en cuentas encajables. Muy bien. También tenemos el punto 2, que es sobre depósitos de ahorro. Y nuevamente la aclaración de que en este caso, al igual que en la 301.601.80, se debe de incluir o se toma el dato deducible del diferencial cambiario. En el depósito de ahorro dice, deducido el saldo de la cuenta 301.602.80, que incluye todos los diferenciales cambiarios. Y aquí incluimos depósitos a plazo, depósitos a la orden y depósitos con restricción, tal y como se encuentra en esta sección de acá. O sea, el procedimiento es básicamente el mismo, solamente que haciendo aclaración que estamos tomando las .80 porque estas incluyen un acumulado de diferenciales diarios que se tengan. ¿Verdad? Muy bien. Y por último, dentro de la moneda extranjera, se va a tener también lo que sería la 305.602, obligación de emisión de documentos y órdenes de pago, así como aparece acá en esta sección, ¿sí? En este caso, no tomamos el dato desde un diferencial, sino que tomamos el dato desde la cuenta principal o la subcuenta principal. Aquí no tomamos las .80, ¿verdad? Solamente cheque de caja en la 305.602.01, cheques certificados 301.602.02 y cheques con provisión garantizada 305.602.04, ¿sí? Tal y como está en la moneda nacional, pero con la moneda extranjera en el número 6 en la cuarta posición. Muy bien. Ahora, colocamos también los depósitos en garantía. Ahora bien, esta sí viene con la aplicación o la deducción, perdón, del dato desde la .80, que incluye todos los diferenciales. Y por último, tenemos la obligación, emisión de obligaciones financieras, bonos, perdón, en la 303.601, y en este caso no hay diferencial, sino que se toma de la principal 303.601.01 con garantía de recompra o desinversión anticipada, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a hacer el cálculo? Pues básicamente, jóvenes, es un tanto sencillo. Lo que vamos a hacer prácticamente sería ver los datos que nos da el ejercicio, ver qué se aplica en el encaje requerido y sumar, ¿verdad? A diferencia de esta sección de acá, que es lo de depósitos monetarios, y en lugar de sumar, tenemos que restarle primeramente los cheques a compensar, pero sería la excepción, ¿no? Y después ya sumar todo para poder aplicar el 14.6. Entonces, digamos que un gran cálculo no hay. Serían sumas, restas y por último la aplicación en multiplicar el porcentaje, ¿verdad? Sería eso prácticamente. Entonces, aquí está en calidad de formulario, por favor, en su cuaderno. Muy bien. Vamos entonces ahora con el encaje computable, que este también es conocido como el encaje real. Pues básicamente al momento de mencionar encaje computable, tanto en moneda nacional como en moneda extranjera, se puede entender
que es el mismo procedimiento sobre los depósitos monetarios que están constituidos por los recursos que los bancos del sistema mantienen en el Banco de Guatemala en forma de depósitos de inmediata exigibilidad y por los recursos que mantienen en otras cuentas activas autorizadas por la Junta Monetaria. Para calcular el dicho encaje, se va a tomar como base el saldo de las cuentas activas que dictamine la Junta Monetaria. Ojo acá, aquí la base del cálculo, y quisiera resaltar esto, dice acá, para calcular dicho encaje, se tomará como base el saldo de las cuentas, ojo acá, hasta le voy a cambiar el color, activas. En el requerido eran las cuentas pasivas en calidad de depósito y otras cuentas de pasivo que entraban, ¿no? Y además operaciones contingentes, pero acá en el computable son cuentas activas que dictamine la Junta Monetaria. Para efectos del cálculo del encaje computable, los fondos en efectivo que los bancos mantuvieran en sus cajas en ningún caso podrán superar el 25% del monto total a que ascienda el encaje requerido. Esto es bien importante, porque en este caso, por ejemplo, los fondos o la cantidad de dinero que se tenga en las cuentas de activo no pueden superar el 25% de todo lo requerido, del monto requerido en encaje bancario, ¿sí? Entonces, aquí vamos a tener un tipo de análisis. Vamos a revisar cuánto dinero tenemos en las cuentas de activo y vamos a comparar esto con el resultado de aplicarle 14.6 al total de las cuentas que aplican a encaje requerido que vimos anteriormente. Entonces, no pudiera aumentarse en este caso. Deme un segundo. Bueno, entonces, al final el encaje computable o para efectos del cálculo, los fondos del efectivo que los bancos mantuvieren en sus cajas en ningún caso podrán superar el 25%. Esto lo vamos a ver, como les mencioné hace un momento, en la parte práctica. Vamos a hacer una comparación. Esta primera parte de la clase va a quedar hasta acá. Voy a continuar en la siguiente con el ejemplo práctico y el cuadro del encaje computable. Para los mismos efectos, los cheques que posea un banco pendiente de compensación que no haya efectuado sus cuentas de depósito serán considerados como fondos en efectivo. Entonces, nos vamos a quedar aquí en esta primera parte. Nos vemos en el siguiente video.